IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. ¿Qué tal, amados hermanos? Muchas bendiciones. Te saluda el pastor Pablo Rodríguez en nuestra reflexión del podcast pastoral para este día. Es una gran bendición estar contigo, estar con los hermanos amados. Quiero hablarte este día de los efectos de la gracia de Dios en la vida del creyente. Quiero invitarte a abrir la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Esa es nuestra porción que queremos compartir contigo hoy. Esta porción tan importante aparece así en la Sagrada Escritura. Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Dice así el texto sagrado: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. No cabe duda que el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque la iglesia donde fue asignado Tito, en Creta, Pablo quería que los convertidos o la iglesia que componía el cuerpo de Cristo en ese lugar tenía ciertas inclinaciones a vidas pecaminosas. Y realmente, cuando Pablo trata el tema de la gracia en este pasaje, para nosotros debe ser una gran lección como creyentes, y más cuando hemos comprendido el Evangelio de la gracia. Y en esta porción del verso 11 al 12, realmente estamos ya en el centro, en el corazón de lo que Pablo quería hablarle a Tito en esta carta. En este verso 11 puedes notar que el texto dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice porque la gracia de Dios se ha manifestado? Bueno, porque si siguiéramos toda la estructura de esta epístola, en realidad Pablo nos está indicando con ese porqué que todo lo que va a decir ahora a partir del verso 11 en adelante y en base a todo lo anterior es la continuación que contiene las razones teológicas por las que los diferentes grupos que componían la iglesia de Creta, que aparece en el capítulo 1, debían vivir conforme a las instrucciones éticas del apóstol. Desde el capítulo 1 y más en el capítulo 2 están más claros los grupos. Los hombres mayores, las mujeres mayores, los jóvenes, las damas, las mujeres casadas, los hombres no casados, todos esos grupos de condiciones deben de vivir bajo la instrucción de lo que deben de ser los efectos de la gracia de Dios en la vida de un creyente. O sea que no importa qué haces, no importa quién eres, cuál es tu profesión, cuál es tu género, cuál es tu edad, en qué estado de tu vida estás, no importa. Tienes tú y yo
la obligación de velar porque los efectos de la gracia de Dios se reflejen en nuestra vida en todo momento. Esto no es una ley, sino es un mandato de amor en la vida de cada persona. Muchas personas vienen a Cristo y creen que la gracia es una carta en blanco para seguir pecando y ser perdonado. Es cierto que Dios nos perdonará siempre. Es cierto que no somos impecables, pero es cierto que Dios nos ha dado el privilegio doble. El primero, de morir al pecado, y el segundo, de vivir para Dios. Quiero recordarte que en Romanos capítulo 6, en el verso 1, Pablo le está explicando eso a personas que no entienden la vida de la gracia. Y Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice el verso 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí está lo que Pablo quiere que entendamos. Nosotros hemos muerto al pecado. No estamos muriendo al pecado. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto es un verbo en aoristo, es decir, es un hecho que ocurrió, que es nuestra responsabilidad vivir de esa manera. Y es una realidad que ocurrió, que hemos muerto al pecado los que hemos creído en Cristo. Porque es una realidad, porque ese verbo hemos muerto de Romanos 6:2 está en modo indicativo, es decir, una realidad. Y todos hemos muerto los cristianos. Si notas, Pablo usa la primera persona del plural, dice nosotros que hemos muerto al pecado. Él se incluye. Para él es una realidad. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, no que estamos muriendo, él pregunta en el verso 2 de Romanos 6, ¿cómo viviremos aún en él? Por supuesto que no, porque estamos muertos, ya no podemos vivir para el pecado, hemos muerto al pecado. De esa manera, al morir al pecado, nosotros somos identificados con Cristo, como dice el verso 3 de Romanos 6. Somos identificados en su bautismo. Morimos con Él en la cruz. Nos sepultaron con Él en esa identificación en la cruz, dice el verso 4 de Romanos capítulo 6. Pero dice algo maravilloso. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. De nuevo, hemos sido sepultados, es lo mismo que hemos muerto al pecado. Hemos sido sepultados también es un verbo que está en un modo de una acción que ya ocurrió una vez, no se repite, y que es algo que Dios nos hizo a nosotros, nos sepultó, está en voz pasiva, y está en modo indicativo, es decir, es una realidad que Dios hizo eso, nos sepultó con Cristo en su muerte, y así como Cristo dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en la novedad de la nueva vida en Jesucristo. Y ahí está el andar en los efectos de la gracia. La gracia de Dios ha hecho todo esto. Y quiero que en esta ocasión puedas meditar conmigo
en los efectos de la gracia que Tito dice en el capítulo 2, verso 11 al 12. Lo primero que quiero que notes es que esa porción de Tito 2, 11 al 12, si ya entendiste Romanos 6 del 1 al 4, hemos de andar en novedad de vida. Y Pablo le dice a Tito así: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa manifestación de la gracia de Dios, como ya dijimos, invita a cada una de las personas en la iglesia a vivir conforme al comportamiento santo que Dios espera en cada persona. Por ejemplo, si ya vistes Tito 2, todo el capítulo, vas a ver que ahí se puede ver que muy fácilmente los esclavos podrían haber dicho, que es otro grupo que está allí que no lo mencionamos. Ellos podrían decir: ¿por qué tenemos que someternos a nuestros amos? ¿Por qué? Las mujeres jóvenes podrían decir: ¿por qué tenemos nosotros que hacer las cosas del hogar? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a nuestros maridos? ¿Por qué tenemos nosotros que amarlos a ellos y a nuestros hijos? ¿Por qué no nos aman a nosotras también? También nosotras tenemos derecho. Pudieron haber dicho eso. Todos de alguna manera podemos hacernos esas preguntas. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en comportarnos como Dios quiere que nos comportemos si los demás no se comportan bien con nosotros? La razón sencilla de eso es que todo tiene que ver con el evangelio de la gracia que tú has creído. Ahí está el problema. Para vivir los efectos de la gracia de Dios, primero, tú debes cerciorarte que has escuchado el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Todo parte de ahí. Muchas personas no viven a la altura de la gracia de Dios porque son personas que se resisten a vivir la novedad de vida que le exige esa gracia en Cristo. No han oído el evangelio de la gracia correctamente. Tenemos que entender que la salvación que ha venido para nosotros en el evangelio de la gracia por medio de la fe en Jesucristo nos da una gloriosa esperanza para el futuro. ¿Cómo yo expreso que tengo esperanza en el futuro, que yo tengo esperanza en ese evangelio? Lo demuestro renunciando a mi vieja manera de vivir y apropiándome por la fe en el poder de Dios, de que yo tengo un nuevo estilo de vida. Cristo me salvó a mí y a ti, no solamente de la muerte, del juicio, del infierno que viene, sino también de nuestra vida carnal. Nos transforma con su palabra y por medio del Espíritu Santo y nos capacita para vivir vidas santas como hijos de Dios. Por lo tanto, en Tito 2, versos 11 y 12, 13 y 14, Pablo pone bases teológicas para las exigencias de Dios en su gracia. Pero son exigencias en su gracia. No lo olvides, son exigencias que si tú no has creído en el evangelio de Jesucristo, no lo has recibido como Señor y Salvador personal, tú no
puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque careces de la presencia de la transformación de Cristo y careces del poder del Espíritu Santo que la gracia te da para que tú puedas vivir a la altura de la vida de la gracia de Dios. Así que quiero decirte, primero, cómo comienza esta vida de la gracia, ya te lo dije, oyendo el verdadero evangelio. El evangelio comienza con la gracia de Dios. Es lo primero. Primero, apunta con tu lápiz, ¿qué hago para poder vivir los efectos de la gracia de Dios en mi vida? Lo primero es que tú te cerciores que has creído en el evangelio de la gracia de Dios, no en un evangelio de leyes, no en un evangelio falso de hombres, no en un evangelio de una determinada denominación eclesiástica. No, yo estoy hablando del evangelio de la gracia de Dios. La gracia divina es la fuente de donde viene tu salvación y la mía, no viene de otro lado. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es el origen de nuestra salvación, más allá de lo que nosotros podamos profundizar. Es la gracia, por supuesto, es Cristo. Claro que sí, Él es ese don de Dios, ese es el Hijo de Dios. Pero ha sido todo esto por la gracia de Dios, ha venido Cristo a este mundo. No quiero que olvides eso. Si tú has leído Efesios 1-6, vas a ver que dice que la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Y si lees Efesios 1:7-8, vas a ver que dice las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Y si lees Efesios 2, del 4-5, vas a ver que dice que Dios es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y si lees Efesios 2:7, vas a ver que dice las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si queremos saber por qué Dios nos salvó, porque Dios te salvó a ti, me salvó a mí, pues debes buscar. La respuesta está en su gracia en Cristo. La gracia es la primer característica de la personalidad de Dios, porque Dios es amor, bondad, y se ha manifestado en Jesucristo. Se ha manifestado en Jesucristo. Cuando tú escuches el Evangelio de la gracia, esto que acabas de escuchar es lo que tienes que escuchar cuando alguien lo esté predicando. Por eso nuestro texto, volvemos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Dónde? En el Evangelio, en Jesucristo. Es lo primero para vivir los efectos de la gracia de Dios en la vida de un creyente, de una persona. Ahora fíjate lo que dice. Se ha manifestado ¿cómo? Primero, trayendo salvación a todos los hombres. Se ha manifestado en el Evangelio primero. ¿Cómo se ha manifestado? Trayendo salvación a todos los hombres. Las Escrituras enseñan que la salvación no es para todos, sino para todos los que creen. Sí, está abierta para todos. Está dada para todos. Cualquiera. Pero se salvarán todos los que creen. Los que no creen no se pueden salvar, aunque se les ha ofrecido ese evangelio.
y lo hayan oído, pero no lo hayan creído, no pueden salvarse. Porque tu vida de la gracia es por fe. Es por fe. Así que es maravilloso entender que esa gracia se ha dado para que todos los hombres vengan y puedan salvarse si creen. Si creen. De manera que Pablo nos da otro aspecto para ti y para mí. Primero nos ha dicho que la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Dónde? En el Evangelio. Primero que yo tengo que entender. ¿Vivo yo en el Evangelio de la gracia de Dios? Es lo primero. Segundo, ¿vivo yo como un creyente de ese Evangelio? Porque se ha manifestado para salvación de todos los hombres, dice el texto. Trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué hombres? Los que creen. Los que creen. Los que creen. Si tú has creído en Cristo, tu vida es de fe, tú tienes poder para vivir la vida de la gracia de Dios, porque tienes entonces al Espíritu Santo contigo. Así que es muy importante este segundo aspecto de fe para poder vivir en el poder del Espíritu Santo las demandas de esta gracia. Y viene el segundo aspecto de esta gracia. ¿Cuál? El aspecto que se refiere al fin de la vida pecaminosa. El fin de la vida pecaminosa. Muy importante entenderlo. Todos tenemos que entender. El texto dice, primero, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ya sabemos, en el Evangelio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo creíste, vamos bien. 2. ¿Cómo? Trayendo salvación a todos los hombres. Si tú vives una vida de salvación, es una vida de fe, se salva el que cree. 3. ¿Cómo? Enseñándonos qué. Muy bien. Enseñándonos qué, dice Tito. Tito dice, enseñándonos qué. ¿Qué nos enseña la gracia? Enseñándonos que ese verbo enseñándonos que un presente en voz activa, un participio, es una cosa que está ocurriendo toda tu vida cristiana, hoy, mañana y siempre. Te está enseñando. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo? Se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres que han creído por fe. ¿Y qué hace esa gracia? Está enseñándonos, nos está enseñando, nos ha dado la razón Pablo y nos está enseñando, nos enseña con un propósito, ¿Qué propósito? El propósito de que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir eso entonces para ti y para mí? Bueno, lo tercero quiere decir que esa gracia, la acción de vivir en esa gracia, me está pidiendo a mí el fin de la vieja vida que yo llevé. Me está enseñando que mi vida vieja se terminó y que debo de vivir una vida nueva. Fíjate, el verbo que dice ahí en el verso 12 de Tito 2, enseñándonos. Un verbo presente en voz activa, ella lo hace.
en participio, lo está haciendo siempre. Sí, claro, es el Espíritu Santo en la gracia de Dios, que negando un verbo que es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Es una decisión que ya comenzó desde que Cristo vino a mi vida. Yo empecé a negar la impiedad. Por eso es un participio. Lo sigo haciendo. Todos los días niego la impiedad y los deseos mundanos. Todos los días, a toda hora. Porque ha terminado mi vieja vida. La gracia de Dios que ahora nos ha sido manifestada en la persona y obra de Jesucristo, nos enseña a renunciar a una clase de vida y apropiarnos de otra, la vieja vida que no es la que Dios, ya morimos. Ahora voy apropiándome de la nueva vida que Dios me da. El concepto bíblico de salvación, pues, no es que solo Dios me ha salvado del castigo divino. No, es más que eso. Ha eliminado todo aquello que podría hacerme merecedor de su castigo divino. Cristo no solo nos salva de la condenación y de la muerte eterna, sino también de nuestros pecados y del pernicioso poder de este mundo, de la carne y del diablo. Ahora tú y yo vivimos como salvos en una sociedad impía, mala. Y Él me protege de las influencias pecaminosas de este mundo que a mí me rodea. Por eso me dice que niegue la impiedad y los deseos mundanos. Muchas personas en las iglesias dicen, yo vivo en la gracia de Dios, yo soy amor y esto y lo otro. Sí, pero uno le mira que esas personas no quieren renunciar a la impiedad. No quieren renunciar a la impiedad. No quieren, son personitas que no quieren dejar la maldad, el pecado, no quieren. ¿Qué es la impiedad? Comportarse a una manera que no es la manera que Dios quiere, que no demuestra unas acciones vistas por los demás como una persona salva. Tú no hagas eso. Tú eres un creyente verdadero. Tienes que estar renunciando al pecado, a las influencias de esta sociedad. Debes de vivir una vida totalmente opuesta a este mundo. Los deseos mundanos quedan a un lado. Recuerda, la gracia de Dios no solo nos salva, también nos enseña. Apunta, Tito 2:11 dice, enseñándonos, ¿quién? La gracia de Dios, porque es el sujeto de quien se está hablando en esa oración. La gracia de Dios nos enseña, sí, por medio del Espíritu Santo, claro. Dios está haciendo una nueva vida contigo y conmigo. Tú tienes que renunciar al pecado y a los deseos de este mundo porque puedes. Tú puedes. Así que quiero decirte también, un hombre impío no es que sea un pecador, no necesariamente es un pecador abiertamente malvado, no. La impiedad es alguien que por muy moral que sea su conducta, no tiene lugar para Dios en su vida. Quiero que lo entiendas. La impiedad no significa ser muy moral. Es más que eso.
Moral pueden ser los inconversos, y lo son muchos de ellos. Aún en las iglesias muchos creen que su moralidad es santidad. Ellos son muy morales, pero no toman a Dios en su vida, no existe Dios. Y por eso se creen más que otros. En realidad son impíos, porque por fuera son muy morales, pero por dentro llenos de pensamientos malos y perversos. Así eran los fariseos en los tiempos de Jesús. Se consideraban personas muy rectas, pero eran profundamente impíos. Y Cristo lo sabe. Esa es la diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios. La vida convertida de una persona significa que repudia la impiedad a todo momento. Es decir, que en vez de vivir sin Dios, tú y yo vivimos ahora de cara a Dios. Él es el Rey de tu vida y mi vida. Es el Señor. Y la voluntad de Dios es tu deseo y mi deseo. Eso es vivir. Eso es vivir en la piedad, negando la impiedad y los deseos mundanos. Los deseos mundanos que vienen de tu egocentrismo y el mío, que no da lugar a Dios. Nosotros antes de nuestra conversión no solo estábamos bajo el dominio de nuestro yo, sino que nuestro yo estaba bajo el poder de la influencia de este mundo. El mundo determinaba tus actitudes, tus gustos y los míos. O sea que los deseos mundanos en la teología del apóstol Pablo son todos aquellos anhelos, pasiones, ambiciones y apetitos de los cuales tendríamos que avergonzarnos delante de Dios. El afán materialista que califica tanto a las personas de este día, tan amantes de tener un carro de último modelo, tan amantes de tener mansiones, admiran a los ricos, admiran a los que tienen dinero, a los que se visten bien y esto y lo otro, quieren placer, posiciones, poderes. Estoy hablando de cristianos impíos y mundanos que no entienden la gracia de Dios. Quieren vivir así en la iglesia. En realidad, si lees Tito 3:3, Pablo dice así: porque nosotros también, dice él, en otro tiempo éramos necios. Mira cómo se incluye él. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Quiero que apuntes ese texto, Tito 3:3, métetelo en la cabeza. No hagas eso con tus hermanos de la iglesia si te crees que vives en la gracia de Dios. Hermano que aborrece a otro, que odia a otro, que vive con malicia y envidia de los demás, que es un gran amante de los placeres diversos, esclavo de deleites, un extraviado, un desobediente, un necio. Y muchos cristianos creen que eso se llama cristianismo. Tenemos que renunciar a todo esto. Es un participio. Es un participio que habla de la renuncia al pasado. Por eso es un verbo en aoristo. Estoy hablando de Tito 12, que dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. El verbo negando es un aoristo, es algo que ya está. Se renunció al pasado de una vez por todas. Está en aoristo.
El verbo aoristo es una decisión que ya ocurrió en tu pasado. Se acabó, no más, ya no, ya estuvo. Y lo tienes que hacer tú mismo para tu propio bien. Por eso está en voz media. Y es un participio. Habla de una renuncia al pasado, pero que sigue vigente en el presente. Y que cada día yo lo ratifico en mi vida. Esa decisión que tomé. Siempre van a aparecer malos deseos y malas motivaciones en tu vida y en la mía. Van a estar allí siempre. Y siempre tenemos que negarlos. Incluso puede ser que después de muchos años de vivir en el Señor, empecemos a ver nuestros niveles de maldad que no habíamos sospechado que ocurrían o que teníamos. Muchos son inconscientes de que son carnales, sensuales, extraviados, como dice Pablo. Si somos humildes, nosotros reconocemos que el Espíritu Santo hace todo esto en nosotros. Nos fortalece interiormente. Dios ha hecho todo lo necesario para que ahora, por su gracia y en su poder, podamos vencer todas estas cosas. No hay excusa. Así de fácil. ¿Por qué es difícil? Porque somos soberbios, duros de cerviz. Gracias a Dios que tiene paciencia. Gracias a Dios que Él va trabajando. Tú tienes que perseverar en tu nueva vida. Mira, el verso 12 finaliza diciendo: vivamos para que, negando la impiedad y los deseos mundanos, muy bien, que vivamos en este mundo. Mira, vivamos otra vez. Una decisión que ya comenzó en el pasado. Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que yo persevere en la nueva vida que Dios me ha dado. La vida cristiana es dejar lo viejo que ya está y tomar lo nuevo que ya está también aquí. Tenemos que aprender a vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Juan 17:11, el Señor dijo: yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Él le dice a Dios ahí en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el verso 16 de Juan 17, Cristo dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el verso 18 de Juan 17 sigue diciendo Cristo, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Sí, aprendemos a vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. ¿Cómo? Sobriamente. ¿Qué es sobriamente? Esto quiere decir que por la gracia de Dios y por la iluminación de nuestra mente, por su palabra y su espíritu, tenemos que dominar las pasiones de la carne. Eso es tener sobriedad, que yo domino la carne, que yo domino los apetitos y los